Muy buenos días, amados amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Esta es su hermana, amiga, pastora y maestra Keila Torres García, que en esta mañana les da un saludo y queremos bendecirte. Nosotros estamos llevando a cabo unas clases a través de estos medios y hoy vamos a estar trabajando con la parte número 6 del tema El plan de Dios para el hombre. La semana pasada hicimos una pausa el domingo pasado y estuvimos trabajando con el tema del regreso de Jesucristo a la tierra y con todos los acontecimientos que pasaron durante esta semana, pues le doy gracias a Dios porque me movió el domingo pasado a tratar el tema. Muy atinado para este tiempo, así que usted permanezca firme en lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que el mismo Jesucristo nos enseñó, así que si usted quiere dar un repasito puede ir al video de la semana anterior, el domingo anterior, el 15 de junio de 2025, o puede ir a mi canal de YouTube, Pastora Keila Torres García, y ahí puede buscar el video bajo el tema El regreso de Jesucristo a la tierra, que fue publicado el 15 de junio de 2025. Así que hoy vamos a continuar con el tema El plan de Dios para el hombre. Ya estamos hoy en la parte número 6. Así que damos gracias al Señor, amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana. Te damos gracias por esta oportunidad, por este privilegio de llegar, Señor mi Dios, a cada hogar, a cada vida, oh Padre Santo, y de adorarte. Gracias por este día que tú nos das. Señor mi Dios, te pedimos que tu presencia, Señor mi Dios, esté con nosotros. Sabemos que tu Espíritu Santo nos acompaña, Señor, nos ministra, nos instruye, nos dirige, Señor mi Dios, nos recuerda tus palabras. Te damos gracias, Padre, porque tú mismo estás con nosotros como has prometido, Señor mi Dios. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque sabemos, Señor mi Dios, que tu voluntad, tu propósito se cumple en medio de la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Te pido que tú bendigas, Señor mi Dios, a cada hijo tuyo en el planeta Tierra, donde quiera esté, Señor mi Dios. Allí esté tu presencia con él y tú seas dirigiendo cada uno de sus pasos, Señor mi Dios, y dándole sabiduría, Padre Santo. Es en el nombre de Jesús que te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes, Señor, para poder estudiar, Señor mi Dios, tu palabra y enseñarla. En el nombre de Jesús, amén, amén. Así que les damos la bienvenida aquí a nuestro programa Casa de Restauración Mahanaim. Vamos a dar un repaso acerca de la clase anterior, pero un repaso rapidito. Si usted de la clase anterior del tema El plan de Dios para el hombre, porque como les dije la semana pasada hicimos una pausa y estuvimos hablando acerca del tema del regreso de Jesucristo a la tierra, ¿verdad? Lo que llamamos el arrebatamiento. Así que si usted quiere ver ese video, esa clase, puede ir al 15 de junio de 2025. Allí lo verá en mi página, en mi perfil de Facebook, pero también en mi página de YouTube, Keila Torres García. Es en el 15 de junio 2025 y el título es El regreso de Jesucristo a la tierra. Vamos a estar repasando acerca de lo que habíamos trabajando en la clase número 5 del plan de Dios para el hombre y habíamos establecido, ¿verdad? Habíamos ya leído y habíamos estudiado que Dios creó a Adán conforme a su semejanza y conforme a su imagen, y habíamos explicado que cuando dice conforme a su semejanza y a su imagen, está diciendo que es conforme a su naturaleza moral y espiritual, que manifiesta todas las características de Dios: su justicia, su santidad, su paz, su gozo, su plenitud, su libertad, su autoridad. Eso fue lo que Dios creó. Cuando Dios creó al hombre, eso fue lo que puso en el hombre. Lo que puso en el hombre fue su carácter, fue su naturaleza, fue su esencia. Por eso dice que lo creó a su semejanza y a su imagen.
y lo puso en el huerto del Edén. Eso es lo que habíamos leído anteriormente. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto del Edén, en la misma presencia de Dios. Eso es lo que significa el que esté en Edén, en el oriente. Él lo puso en un lugar donde él se relacionaba con el hombre continuamente. Adán tenía un reino, Dios le entregó un reino y le dijo, gobierna la tierra. Y le entregó todas las herramientas que necesitaba para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Sabemos lo que pasó luego, y quien vino luego fue Jesucristo a establecer su reino aquí en la tierra, en los corazones de los que somos sus hijos, hasta que llegue el momento en que Él regrese. Y lo que habíamos explicado ya la semana pasada, luego entonces ese gobierno será establecido en todo el planeta Tierra y reinaremos con Él para siempre. Y eso no es un cuento de hadas, es la verdad que está establecida en la palabra, y como cada profecía se ha cumplido al pie de la letra, ¿qué me dice a mí que lo que sigue diciendo la palabra no se va a cumplir? Así como se ha cumplido todo lo que se estableció desde el mismo Génesis. Dios le prometió a Abraham que en él, en su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra. Así mismo ha sido. Hemos sido bendecidos a través de Jesucristo. Lo que antes era para solo un pueblo escogido, ahora Dios lo ha extendido a todo aquel que cree, y ahora nosotros somos ese pueblo escogido. Dice la palabra que de dos pueblos hizo solo una nación, y ese es su pueblo escogido, una nación santa adquirida por él, para él. Aleluya. Así que cuando Dios creó a Adán con su naturaleza moral y espiritual, Él le entregó un reino y le dijo, gobierna la tierra. Adán tenía en el Edén un reino. Adán tenía en el Edén paternidad. No era huérfano, tenía un padre, nuestro Dios, Yahweh. Tenía identidad de hijo. Tenía comunión, una relación abierta con Dios, y cuando cometió iniquidad, esa relación se rompió. Jesucristo vino a restaurar, a restablecer, a hacer el camino que nos lleva al Padre, y tenemos otra vez una relación directa con el Padre a través de Jesucristo. Adán tenía el Espíritu Santo en él. Adán tenía propósito y tenía destino. Todo eso tenía Adán. Todo eso se rompió cuando Adán desobedeció las instrucciones de Dios. También Adán tenía unas instrucciones. Dios le dio unas instrucciones, y una de esas instrucciones fue: de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Eso está en Génesis 2, 16 y 17, y eso lo estuvimos trabajando la semana anterior. Estoy dando un repaso de lo que trabajamos la clase anterior, la clase número 5. Así que ya habíamos entendido que cuando dice ciertamente morirás, era toda esa ruptura de todo eso que tenía Adán, que te dije anteriormente. Reino, paternidad, identidad, comunión con Dios, el Espíritu Santo, un propósito y un destino, y todo eso se rompió. Y eso quiere decir que entonces ahora sí tenía muerte espiritualmente hablando. Tampoco habíamos mencionado, ¿verdad?, que tenía eternidad, y todo eso fue quitado. El Señor lo sacó del Edén, de su misma presencia, y dijo, para que no vaya a ser que tome del árbol de la vida, ¿verdad? Y ese árbol de la vida está, búsquelo en Apocalipsis, cuando hablen Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, que está hablando de cuando descienda ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Ahí está el árbol de la vida, para que nosotros tomemos de él. Aleluya. Para sanidad de las naciones. Aleluya. Y vamos a vivir eternamente con él. Habíamos buscado el significado de árbol
en el lenguaje, en la lingüística hebrea, ¿verdad que sí? Porque recuerde que habíamos dicho que cuando usted lee la Biblia, usted tiene que leerla sabiendo que hay un contexto, además de un contexto histórico, también hay un lenguaje que es diferente a nosotros y nosotros estamos leyendo lo que son las traducciones de ese lenguaje, así que gloria a Dios por la Biblia que llega hasta nosotros y está en nuestro idioma y la podemos leer. Pero no nos podemos olvidar que hay muchas palabras que nosotros decimos en nuestro idioma que no tienen el mismo significado en otro idioma, en otro lenguaje. Y el lenguaje en el que fue escrito fue en el hebreo, así que yo me fui a buscar la palabra árbol porque me llamó la atención que Dios, ¿verdad? En el Génesis se hace distinción en el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis, donde dice, de todo árbol del huerto come libremente. Pero después dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerá. Antes de eso se establecía que Dios había puesto en el Edén el árbol. Dice, y Yahweh Dios, eso es en Génesis 2:9. Dios hizo que brotara de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento. También en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que me llama la atención que hace diferencia entre árbol. O sea, árbol para comer y también puso este árbol. Así que me fui a buscar el significado de la palabra árbol en hebreo. Eso lo habíamos hecho en la clase anterior. Y encontramos que tiene dos significados. Está árbol, que también se le llama a lo que son arbustos, pero también cuando hablan de árbol están hablando de consejo, una ideología, una filosofía, ¿verdad? Un consejo. Así que cuando Dios le dio la instrucción a Adán, le estaba diciendo claramente, ten cuidado el consejo que tú tomas. Y eso es fue lo que pasó. Adán prestó atención, prestó su oído, prestó toda su atención hasta su corazón, porque ahí es que eso es lo que pasa cuando el corazón se envuelve. Así que él tomó un consejo que no tenía que tomar, el que Dios le había prohibido. Porque ciertamente el día que comas de él, el día que tomes ese consejo, morirás. Y si nos vamos al Salmo 1:1, dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ¿verdad que sí? Habla en una versión, dice consejo, en el consejo del mal, ¿verdad? Dichoso el varón que no anda en el sendero de los inicuos, en el camino de los que cometen iniquidad, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores. Así que nosotros no tomamos de ese árbol, de eso que Dios nos ha dado instrucciones. Tomamos solamente su consejo. Tomamos solamente del fruto de su palabra, de su consejo, sus instrucciones. Y caminamos en obediencia. ¿Qué pasó? Adán desobedeció. Ese fue el problema. Ese fue el problema. Y Dios busca obediencia. Así que es una decisión del hombre. Eso es lo que hablamos en la clase anterior. Así que hoy vamos a estar leyendo, siguiendo después de Génesis 2:17. Vamos a seguir hoy desde el 18 hasta el 25. Esa es la palabra que vamos a estar trabajando hoy. Yo voy a leer en Génesis 2:16 al 18 y luego voy al 20 al 25. Voy otra vez atrás al 16 para que podamos estar en el mismo contexto, ¿verdad que sí? Génesis 2:16 al 18 dice así. Y ordenó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y dijo Yahweh Elohim, es el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. En otras versiones dice, le haré ayuda idónea. ¿Verdad que sí?
porque lo hemos leído muchas veces y lo recitamos. Ese texto lo tenemos en nuestra boca. Entonces, acá en el dice, entonces dijo Yahweh Dios, no es bueno que Adán esté solo, le haré una ayuda semejante a él. Le haré ayuda semejante a él. Y en el versículo 20 al 25 dice, y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos, a toda bestia del campo, mas para el hombre no se halló una ayuda semejante a él. Entonces Yahweh Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas. Yo me puse a buscar acerca de eso, ¿verdad? Y dice de su lado, que cuando habla de costilla, habla del costado, habla del lado. Y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó, en verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Hay muchas cosas ahí que vamos a trabajar hoy. En eso es que nos vamos hoy a quedar. Pero si usted escuchó bien en el versículo 24, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. En ese momento nada de eso había. Era Adán y ahora la mujer. No había padre, no había madre. O sea, hay una instrucción de Dios ahí para nosotros. Había una instrucción de Dios para Adán, hay una instrucción de Dios para nosotros. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso él dice, este hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es una sola carne. Y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos, vamos a hablar de eso, y no se avergonzaban, vamos a hablar acerca de eso. En el versículo 18 dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. La palabra bueno se define en el hebreo top, el H2896 del diccionario Strong, ¿verdad? Usted lo puede buscar, pero esa palabra top, que es bueno, significa beneficioso, placentero, agradable. No es beneficioso, no es placentero, no es agradable, no es a gusto, no es justo. Esa palabra significa justo, no es bondadoso, no es amable, no es amoroso, no es próspero, no es bien favorecido, no es apropiado. Y eso me llama la atención. Cuando aquí el texto dice, no es bueno que el hombre esté solo, mire, no es justo o no es apropiado o no es beneficioso para el hombre el que él esté solo. Así que Dios mismo estaba diciendo, no es bueno. Buscó en todos los animales, no se halló nada que fuera bueno para él. No había nada semejante a él. Dice, mas para el hombre no se halló una ayuda semejante a él. Así que ahí hace distinción de los animales y de las personas, el ser humano que Dios creó. Entre los animales no se halló, dice, una ayuda semejante a él, y por eso Dios crea a la mujer. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la mujer en esta tierra, en este plano donde Dios nos puso y nos creó. Hay muchas personas que se centran en que Pablo dijo que la mujer se calle, que la mujer aprenda en silencio, y entonces en eso se basan. Pero eso no fue lo que Dios dijo, eso no fue lo que Dios estableció, y eso no fue tampoco lo que Jesucristo habló. Al contrario, estaban con Jesús, estaban los discípulos y habían muchas mujeres que lo seguían. Y si usted busca en Lucas, usted va a encontrar que en un lugar, que lo voy a buscar ahora, dice
que dice en Lucas 8:1, y sucedió que después de estas cosas Jesús recorría las ciudades y las aldeas predicando y anunciando las buenas del reino de Dios. Eso es lo que nosotros estamos hablando. Nosotros no venimos a hablar de religión. Yo no pertenezco a ninguna religión. El hombre se inventó el cristianismo y dice que Jesucristo lo fundó, y Jesucristo no fundó ningún cristianismo, porque Jesucristo lo que estableció fue el reino de Dios y nos mandó a anunciar, a proclamar el reino de Dios. Pero ese no es el tema. Así que él iba predicando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Sus 12 iban con él, y algunas mujeres que habían sido restauradas de enfermedades y de espíritus malignos. Mariam, que es María, llamada Magdalena, de quien habían salido 7 espíritus malignos. Juana, la esposa de Cusa, mayordomo de Herodes. Susana y muchas otras que les suministraban de sus bienes. Así que la mujer tiene un lugar importante para Jesucristo en su ministerio. Y cuando él resucitó, ¿a quién fue que primero mandó a anunciar? Fue a las mujeres que estaban allí en la tumba, y le dijo: vayan y anuncien, vayan y digan. Así que nosotros sí tenemos un lugar importante en el ministerio del reino de Dios, y hemos sido llamadas también a anunciar. Hemos sido llamadas a proclamar. El enemigo nos quiere tapar la boca, el enemigo nos quiere callar, el enemigo nos quiere minimizar, pero así no es en él. Y él mismo también, donde mismo Pablo dijo que la mujer se calle y que aprenda callada. Sabrá Dios qué problemas estaban pasando en esa iglesia donde fue Pablo a establecer eso, porque también hay que ver. Hay hombres y hay mujeres que tienen la boca grande y se tienen que, mire, ajustar, sujetar, y quieren ir por encima, y no puede ser así. Así que también hay que ver cuáles eran las situaciones, cuáles eran los problemas. Pero para Jesucristo ya él no hizo distinción. Y dice que ya no hay mujer ni hombre, ni hay esclavo, ni hay libre, sino que todos somos iguales y que no hay acepción de persona. Y a todos nos fue dado el mensaje, el ministerio, la asignación o la misión, como usted le quiera llamar, de ir a proclamar este evangelio. Donde quiera usted se pare, eso es lo que usted va a proclamar. Así que dice aquí que el mismo Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y la palabra bueno en el hebreo significa que no es beneficioso, que no es justo, que no es apropiado que el hombre esté solo. Luego le dice, haré ayuda semejante a él. La palabra haré se define en el hebreo asá, el H6213, como hacer, fabricar. Así que Dios mismo iba a fabricar una ayuda semejante a él. Lo que decimos, una ayuda idónea. La palabra ayuda se define en el hebreo eser como ayudante. Pero la palabra idónea, que aquí dice semejante a él, idónea a él, semejante a él. Ese es el propósito de Dios al crear la mujer. Y usted quizás lo haya escuchado, pero si no lo ha escuchado, hoy lo va a escuchar. Porque ayer, cuando yo estaba leyendo ese texto y se me reveló esta verdad, yo tuve que detenerme, yo tuve que llorar, yo tuve que darle gracias a Dios, yo me tuve que tirar delante del Señor y darle gracias, porque a veces nosotros no abrimos nuestros ojos para ver la verdad de Dios que está aquí delante de nosotros en su palabra. Mira lo que significa ayuda idónea o ayuda semejante a él. La palabra que utilizan en el hebreo en ese texto, Génesis 2:18, es la palabra neged. Neged. En el diccionario Strong es la H5048. Escuche lo que significa neged, ayuda idónea o ayuda semejante. Neged significa un frente. Le haré una ayuda que sea para el hombre un frente. Significa delante. Significa justo al frente. Significa encima. Significa cubierta.
Por eso también en la Biblia dice que somos corona del hombre. Más todavía, la palabra neged, que es idónea, ayuda idónea o ayuda semejante a él, lo que está diciendo es eser neged, eser ayudante, y neged significa un frente, significa justo al frente, significa una cubierta, significa parte opuesta, contraparte, en contra de, y significa también vista. Así que Dios puso a la mujer con Adán para que cumpliera ese propósito, que fuera un frente para el hombre, que lo rodeara, que fuera como un centinela, la vista, lo que el hombre no ve, la mujer lo ve, que esté justo al frente, que lo esté rodeando, que lo esté cubriendo, que lo esté guardando. La mujer es quien rodea al marido, es la defensa, es el frente. Con razón la serpiente fue hacia la mujer directamente y no fue directamente al hombre. Era su cuerpo de defensa. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda semejante a él, una ayuda que sea su cubierta, una ayuda que sea un frente, una defensa para el hombre. La mujer es el cuerpo de defensa del hombre. Y su origen, la palabra neged, viene de la palabra nagat, H5046 en Strong. La palabra nagat, que significa anunciar, informar. ¡Wow! Cuando Dios dijo no es bueno, no es apropiado, eso es la palabra bueno en hebreo. Top, no es bueno, no es apropiado, no es justo, no es beneficioso que el hombre esté solo. Así que yo voy a hacerle un ayudante, un eser neged. Voy a hacerle una ayudante idónea. Voy a hacerle una ayuda que esté enfrente de él, que sea una cubierta para él, que sale de la palabra nagat, que significa anunciar, informar. La mujer es como un centinela. Así que cuando Dios pensó en crear a la mujer, pensó en crear una mujer que cubriera al hombre y que anunciara e informara lo que venía hacia él. ¿Qué tenía que hacer Eva en ese momento cuando la serpiente la engañó? Tenía que ser ese anunciador, tenía que ser ese informante, tenía que hacer lo que le correspondía hacer, era cubrir al hombre, era informar, servir como centinela para que el hombre no desobedeciera la palabra que Dios le dio. Si usted no se dio cuenta, pues yo se lo voy a leer otra vez. Dice en el versículo 16 al 18 que Dios le dijo a él que de todo árbol puede comer. Y que después le digo en el versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comas, ciertamente morirá. Pero luego, en el versículo 18, el siguiente versículo, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. Si usted no se dio cuenta, cuando Dios le dio la instrucción a Adán, Eva todavía no había sido creada. Así que después que Dios le dio la instrucción, digo, espérate, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una persona semejante a él, voy a ser una persona que sea un frente delante de él, una persona que sea una cubierta para él, una persona que le anuncie y le informe para que él esté prevenido. Y Dios nos creó a nosotros. Luego en el versículo 20, ahí dice que entonces lo hizo caer en un sueño, en el versículo 21, y luego tomó de la costilla, versículo 22, y se la trajo al hombre. Y ahí estamos nosotros. En el versículo 20 dice que no se halló
No se halló una ayuda semejante a él. Le trajo todos los animales, él le puso nombre a todos los animales, pero no se halló esa ayuda que Dios quería para el hombre. Así que no existía. La palabra que no se halló viene de la palabra matzah, H4672, que significa existir. No existía en la tierra esa ayuda semejante a él. Luego, en el versículo 21 y 23, estamos en el Génesis 2, versículo 21 al 23, Dios creó a la mujer con sus especificaciones y propósito. Así que no fue solamente para acompañar al hombre, no fue solamente para darle hijos al hombre, no. Tenía un propósito y lo dijimos. Es una cubierta, es un frente, es una defensa para el hombre. Si tú me estás mirando en esta hora, mujer de Dios, Dios te ha puesto en tu casa. Y no solamente para hacer las tareas de la casa, y no solamente para tener y criar tus hijos, y no solamente para lo que nosotros creemos. No, Dios nos creó con un propósito. Y cuando Jesucristo vino a la tierra y murió en la cruz, que vino a tomar el lugar de Adán, por eso se le llama el postrer Adán. Dios vino a restaurar lo que se había perdido, lo que se había roto, la relación del hombre con Dios, el propósito de Dios en la tierra. Lo que Dios le había entregado al hombre fue su reino, pero Dios volvió otra vez y restauró eso para nosotros en Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, digo, el reino de Dios se ha establecido. Juan decía que el reino de Dios venía, y cuando Jesús llegó, digo, hoy el reino de Dios se ha establecido, ha llegado a ustedes. Y después digo, vayan y proclamen el reino de Dios. ¿Y dónde está ahora el reino de Dios? En los corazones de aquellos que han creído, los que somos sus hijos, hasta que todo sea sometido bajo los pies de Él, y todo lo que no es de Él sea destruido, y luego entonces viene a establecerse el reino en toda la tierra. Mientras tanto, nosotros seguimos proclamando el reino de Dios, que es Jesucristo. Todo lo que se había roto se restauró. Así que todas aquellas mujeres que han creído en Jesucristo y que viven en obediencia a todo lo que el reino de Dios establece en nosotros, según su reino, según su cultura, según sus leyes, no la ley mosaica, no los rituales. Dice que el sacerdocio levítico fue eliminado y que ahora el sacerdocio es según Melquisedec, Jesucristo. Así que un nuevo sacerdocio y una nueva ley, la ley del Espíritu en Cristo. Aleluya, la ley de la vida. Aleluya. Y nosotros, dice su palabra, que ahora tenemos escrito su ley, sus mandamientos, sus instrucciones, sus leyes, porque todo reino tiene legislatura, tiene una ley. Aleluya. Porque si hablamos del reino de Dios, tiene un rey. El rey se llama Jesucristo. Tiene unos ciudadanos. Nosotros somos los ciudadanos. Tiene una ley, porque cada reino se rige por una ley. La ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de vida, no la de muerte. Así que el sacerdocio levítico se eliminó. Jesucristo lo eliminó. Y ahora el sumo sacerdote se llama Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Si no, pues vaya a Génesis y va a encontrar todo eso, a qué se refería. Y ahora nosotros tenemos en nuestros corazones esa ley escrita del reino de Dios. Así que cuando vino Jesucristo y se llevó a cabo todo eso, ¿sabe qué pasó? Se restauró lo que se había roto. Así que lo que Dios había establecido en la mujer,
hoy otra vez tiene vigencia. Hoy otra vez tiene vigencia. Dice que somos la cubierta del hombre y que hemos sido puestos enfrente de él como un frente, como una cubierta, como un cuerpo de defensa. Y somos nosotros puestas para informar, para anunciar. No se halló, no existía. Entonces Dios dijo, vamos entonces a crear a la mujer. Entonces Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Elohim había tomado del hombre, hizo. ¿Qué hizo? Una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó, en verdad esta es hueso de mis huesos, eso es lo que vamos a ver ahora, y carne de mi carne, por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Cuando él dice esta es Sot Paam, podemos buscarlo en Strong H2063, Sot, y Paam H6471, dice Sot Paam. Esta es un latido. Cuando dice, en verdad esta es un latido. Y no solamente significa latido, significa yunque. ¿Qué es yunque? Que la mujer es un yunque. Un yunque es una herramienta de herrería para dar forma a los metales al golpearlos con un martillo encima del yunque. El yunque es esencial en el proceso de forja, de modelar. Es una herramienta indispensable en el taller de un herrero. Eso dijo Adán. Hueso de mis huesos, etzem min etzem. La palabra etzem, H6106, esencia, cuerpo, sustancia de mi esencia, cuerpo, sustancia, una extensión de mí. Fue lo que quiso decir Adán. Esta es hueso de mis huesos. Ella es una sustancia de mi esencia. Es una extensión de mí, de mi esencia. Y luego dijo, carne de mi carne. Basar, min basar. Cuerpo, basar. H1320. Carne, especie. Piel de mi carne. Especie, piel. Ahora es, ¿qué digo? Es sustancia de mi esencia y es piel de mi carne. Piel de mi carne. Esencia de mí. La mujer viene a ser una esencia del hombre mismo. Carne de su misma carne. Piel de su carne. ¿Y qué dice más adelante cuando leímos hace un rato atrás que decía, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Está explicando lo que Adán acababa de decir. Él exclamó, dice que exclamó, o sea, signo de exclamación, como yo le enseño a mis estudiantes. Cuando tú ves el signo de exclamación, eso quiere decir que lo dice con mucha emoción, con alegría, con emoción. En verdad, o sea, no se había hallado ayuda idónea, no se había hallado uno semejante a él. Y ahora que Dios le puso enfrente la mujer que él había creado desde su mismo cuerpo, Adán exclamó cuando él despertó y vio la mujer que Dios había puesto para él. Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque de mí, del varón, fue tomada. Así que ahora son uno solo. Por eso es que dice, ella es una sustancia de mi esencia, hueso de mi hueso. Y después dice, es piel de mi carne, o sea, de mí mismo. Es uno solo, es uno mismo. El hombre y la mujer son uno. Cuando se une el hombre y la mujer,
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando usted se une, hombre y mujer se unen, ustedes se hacen uno. Será llamada varona. El hebreo Isha, H802, quiere decir mujer, esposa. Isha, mujer, esposa. Y varón es Ish. Y mujer, Isha. Y varón, Ish. ¿De dónde salió Isha? De Ish. Por eso es que dice, será llamada varona, porque del varón. Así que Ish es varón, Isha es varona. Ish es varón, Isha es mujer, esposa. Y del varón fue tomada. Así que el plan de Dios desde siempre fue establecer su reino en la tierra a través del ser humano que creó. Creó un hombre y le dio instrucciones. Creó un hombre y puso su espíritu en él. Creó un hombre y le dio el reino para que lo estableciera según su cultura, según su ley, con su espíritu, con una moral espiritual. Así que la naturaleza de Dios, cuando creó al hombre a su imagen, a su semejanza, lo creó conforme a sus características, conforme a su naturaleza, conforme a la moral del reino de Dios. Ya sabemos que cuando Jesucristo mismo oró, están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. No te pido que lo saques de él, pero te pido que lo guardes de él, del mundo, porque sabemos que la ley que rige al mundo no es la ley que nos rige a nosotros. La cultura del mundo no es la cultura de nosotros. El estilo de vida del mundo no es el estilo de vida de nosotros. El corazón que hay en los corazones de la gente inicua que está en el mundo, lleno de tinieblas, lleno de iniquidad, un corazón de piedra, como dice la Biblia, no es el corazón que ha sido puesto en nosotros, porque cuando hemos creído en el Señor, como lo había prometido en Jeremías, yo creo que es 31-33, donde había establecido, yo haré un nuevo pacto con ellos, donde estableceré mis leyes, las pondré en sus corazones. Le quitaré el corazón de piedra. Eso mismo, Jeremías 31-33. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Se refiere a nosotros. De dos pueblos hizo una nación. Nosotros somos la Israel de Dios. Nosotros no somos israelíes porque nosotros no nacimos en esa nación llamada Israel. Pero somos israelitas porque somos parte del pueblo de Dios. Una cosa son los israelíes y una cosa son los israelitas. Cuando Dios llamó al pueblo israelita, allí habían extranjeros que no habían nacido en Israel y todavía Israel no estaba. Así que cuando decimos israelita, se refiere al pueblo que hizo Dios, que de dos hizo uno. Yo no soy israelí, yo soy israelita porque soy parte del pueblo de Dios. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Así que, ¿qué está diciéndonos Dios en su palabra? Que Él establece un reino y ese reino tiene unas leyes. La ley espiritual, la ley de vida, la ley de Cristo. Esa es la que está escrita en nuestros corazones. Aquellos que caminamos conforme al reino. Porque hay ciudadanos en el reino, pero hay extranjeros adentro del reino. Y nosotros no somos de los extranjeros, nosotros somos de los ciudadanos. Los que el rey sí ha establecido y nos ha dado su ciudadanía, la ciudadanía del reino
de Dios. Lo hizo según Él. Entregó la tierra para establecer su reino según sus leyes y sus principios, con su cultura y estilo de vida. Él hizo el hombre y también luego dijo, no es bueno que esté solo, no es apropiado que esté solo, ya lo habíamos dicho, no es beneficioso. Así que haré una mujer, haré una ayuda semejante a él, haré una ayuda que sea cubierta para él, una ayuda que sea como los ojos para él, una ayuda que sea un cuerpo de defensa para él. Y ahora son una sola carne, para que se cuiden, para que se honren, para que vivan en la plenitud de Dios el uno para el otro. Así que si tú me estás escuchando, eso del feminismo, eso no proviene de Dios. Tampoco el machismo proviene de Dios. El mismo Dios estableció que ahora no hay diferencia y los dos somos hijos de Dios y nos ha unido para una tarea y es ser familias del reino, estableciendo la cultura del reino, donde se practica la justicia, donde se practica el amor, donde se practica el amor de Dios, su misericordia, su bondad, aleluya. Tenían un reino, paternidad, identidad, una relación directa con Dios, su Espíritu Santo. Tenían propósito, tenían destino y tenían eternidad. Y hoy todo eso lo tenemos en Cristo. Jesucristo es el camino. Vivían en la plenitud de Dios y no tenían maldad en ellos ni eran confundidos. Por eso dice que no se avergonzaban. No se avergonzaban. ¿Qué significa entonces avergonzarse? Primero, que estaban desnudos. En la palabra Aarón, que es la palabra desnudos, en el H6174 de Strong, la palabra hebrea Aarón, es desnudo, pues es que están descubiertos. Pero me llama la atención que dice no se avergonzaban. La palabra hebrea Bosh, del H954. Y la palabra Bosh significa confusión. Estaban descubiertos, pero no había confusión en ellos. Y de eso vamos a estar hablando la próxima semana. No había confusión, porque en Dios no hay confusión. Y donde está el Espíritu de Dios, allí Él está, allí Él habita. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros no hay confusión. Ellos no eran ignorantes, como dicen algunas teorías, eran como tú y como yo, dirigidos por el Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios en ellos. No eran ignorantes cuando dicen, que no, que comieron del árbol del bien y del mal y le fueron abiertos sus ojos. Eso es que ahí ellos pudieron entender todas las cosas. No, ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos tenían instrucciones de Dios. Dios había puesto en ellos todo el plan de Dios, toda la cultura del reino de Dios para que ellos pudieran vivir en la plenitud de Dios. Pero ellos decidieron desobedecer. Ellos sabían lo que venía. Había una separación. Si tenían plenitud, pues al romper era todo lo contrario a lo que es plenitud. Si tenían paz, pues venía todo lo contrario a tener paz. Si tenían vida eterna, pues ahora venía todo lo contrario a lo que era tener vida eterna. Ellos estaban muy claros en lo que ellos estaban decidiendo. ¿Cuál era el fruto? ¿Cuál era la ideología? ¿Cuál era la filosofía? ¿Cuál era el consejo que ellos estaban tomando en su corazón? Y se estaban amoldando a ellos. Por eso en Romanos 12 nos dice a nosotros, no se amolden, no se conformen a este siglo. Sean renovados sus pensamientos día en día en Dios, para que ustedes sepan cuál es la voluntad de Dios, que es justa, que es perfecta, que es agradable, que es buena, que es justa. Lo habíamos ya dicho. Aquí mismo, cuando hablamos al principio, hablamos de eso, de lo que es bueno. Cuando digo no es bueno que el hombre esté solo, es que no es apropiado, que no es justo. Así que en Romanos 12, cuando dice no que la voluntad de Dios es buena, es que es justa. Así que ellos eran
como Jesucristo anduvo en la tierra, y por eso a Jesucristo luego se le llama el postrer Adán. Así que usted, mujer de Dios, ahora mismo usted se levanta sus manos y le da gloria a Dios, porque Dios es bueno, porque sus planes para nosotras son buenas. Cuando el hombre nos quiere callar la boca diciendo que la mujer aprenda sola, mire, recuerde que eso no fue lo que Dios planificó. Que cuando digo no es bueno que el hombre esté solo, en el lenguaje original del hebreo, cuando dice que no es bueno, es que no es apropiado, que no es justo y que no es beneficioso. Y cuando dice, le haré ayuda idónea o semejante a él, está diciendo que va a ser una ayuda que sea un frente. Eso significa la palabra neged, idónea o semejante a él, que sea un frente, que sea un cuerpo de defensa, que esté justo al frente del hombre, que sea su cubierta. Y dice que sea su informante, que tiene los ojos abiertos, que ve lo que viene y se lo deja saber al hombre. Usted es la cubierta del hombre, usted rodea al hombre, usted bendice al hombre, usted está con los ojos bien abiertos, porque cuando Dios lo digo, la pondré como una defensa, pondré a la mujer como ayuda idónea, pondré a la mujer como un neged, como un frente delante del hombre, cubierta, dice ahí, vista, contraparte, un cuerpo de defensa para el hombre. Así que Dios nos creó con un propósito y nos hizo una sola carne. Por eso el hombre dijo, ahora esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Está diciendo, piel de mi carne, sustancia de mi esencia. Y ahora el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Usted es una sola carne con su esposo. Ámelo. Viva de acuerdo a Dios, honrando, bendiciendo al hombre. Sea de ayuda, sea de bendición, sea un cuerpo de defensa alrededor de su esposo. Bendígalo, cúbralo, ore por él. Porque para eso Dios nos ha puesto, para ser una familia del reino, un equipo. No es para ser enemigos, es para andar en unidad. Y Dios nos ha llamado con un propósito y unas especificaciones que no podemos pasar por alto y no las podemos ignorar. Y lo que Dios espera de nosotras es obediencia. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando esta mujer, que tenía un propósito definido, dejó su lugar y no hizo lo que le correspondía hacer. Pero eso será para la próxima semana. Así que en esta hora yo le vengo a decir, el reino de Dios se ha establecido en medio de nosotros y ese reino se llama Jesucristo. Él nos ha llamado y nos ha dado la tarea para ir y proclamar este reino a todas las naciones. Dice su palabra, que el creyere en él y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo cumplo mi tarea de proclamar este evangelio, Jesucristo. La buena nueva se llama Jesucristo. Y recuerde que lo que se rompió en Adán, en Jesucristo fue restaurado, fue establecido. Por eso dice que vino a restaurar todas las cosas y somos reconciliados otra vez con el Padre y somos restituidos en nuestras posiciones que nos corresponden. Y usted como mujer tiene una posición importante en el Señor, en su casa, con su familia, con su esposo, en el ministerio, en la obra del Señor. No se calle, no se calle, no se calle, que Dios la ha puesto a usted como informante, como anunciadora, como vigilante, en el nombre de Jesús. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias. Gracias porque tus planes son buenos, Señor mi Dios. Gracias, Padre, porque tus pensamientos son de bien
y no de mal. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú estás con nosotros, porque tú restauras todas las cosas como al principio, según lo ordenaste, Señor, en el principio, según lo pensaste, Señor, mi Dios, según lo planificaste y según lo determinaste, Señor, mi Dios, así tú lo has vuelto a restaurar, lo restableciste en Jesucristo para nosotros, Señor, mi Dios. Permite que tu palabra, Dios mío, fluya, llegue a las vidas, aquel, Dios mío, que esté falto, Señor, mi Dios, que allí tú suplas cada necesidad, Señor, mi Dios. El que esté enfermo, que reciba sanidad en el nombre de Jesús. El que esté cautivo, que reciba libertad en el nombre de Jesús. Transforma los corazones y los pensamientos, porque solo tu Espíritu Santo lo puede hacer. Llévalo, Señor, mi Dios, a la verdad, que la verdad es Jesucristo, Señor, mi Dios. Y que de ahí, Señor, nada ni nadie los quite, Señor. Yo bendigo a cada persona que se conectó y yo bendigo a cada persona que se conectará más adelante. Que tu palabra, Señor, mi Dios, cumple el propósito por la cual tú le envías, Señor. Y que las mentes, Señor, mi Dios, los corazones, Señor, mi Dios, sean, Padre Santo, restaurados, Señor Jehová, en el nombre de Jesús. Te pido que pases colirio en los ojos, destapa los oídos para que puedan escuchar y que esa palabra caiga en terreno fértil. No solamente que la escuchen, sino, Señor, mi Dios, que dé fruto, Señor, mi Dios, en sus vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén, amén. Así que en esta hermosa mañana yo los bendigo. El que llegó, ¿verdad?, a tardecito, pues le pido que entonces espere que el video pueda ser publicado y pueda comenzar desde el principio. Estábamos hoy en la parte número 6 del plan de Dios para el hombre. Usted puede ir y ahí mismo en Facebook, en mi perfil, y va a ver en cada domingo hay una parte. El domingo pasado fue una pausa que hicimos para tratar el tema del regreso de Jesucristo a la tierra, pero los domingos anteriores, pues ahí está la parte 1, 2, 3, 4 y 5, y hoy fue la parte 6. El próximo domingo vamos a continuar. También está mi página de YouTube, Pastora Keila Torres García, y ahí usted me puede conseguir y puede escuchar y ver cada uno de los videos anteriores. Así que bendiciones, que tenga un lindo día, que Dios le bendiga, que el Espíritu Santo esté con usted, que ángeles acampen a su alrededor y que usted se ponga manos a la obra a hacer lo que le toca hacer conforme a la voluntad de Dios en su vida, sujeto a Él, rendido a Él, completamente todo su ser entero rendido a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.